Una información muy interesante para ustedes hoy. Estamos partiendo de Efesios 2.15, pero en Efesios 2.16 es donde vamos a comenzar a ver esta porción. Dice lo siguiente en Efesios 2.15: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para causar en sí mismo de los dos, tanto del judío como del gentil, un nuevo hombre, ya que ha hecho la paz. Esa es la traducción corregida del estudio que hemos hecho hasta el momento. Entonces, vemos que en el versículo 16 ahora nos dice lo siguiente: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Muy interesante el uso de la palabra muerte, dando muerte a la enemistad, porque él está presentando, el apóstol Pablo presenta esto perfilando el asunto del punto de vista de la ley mosaica. Y recuérdense que posteriormente existe un versículo bíblico que explica el asunto del matrimonio, ¿verdad? Porque ahora nosotros somos la esposa de Cristo, espiritualmente somos la esposa de Cristo, cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo. Y él dice que si una mujer, ¿verdad?, estando casada, va y se casa con otro hombre, comete adulterio, ¿correcto? Y después dice, pero la ley dice, bueno, eso es a menos de que no tenga papeles de divorcio. O sea, sí se permitía el divorcio y el hombre tenía que dar un papel de divorcio. Si no le daba papel de divorcio y se separaban, entonces ya era otra cosa. Pero el asunto es que habla acerca de lo que es la ley mosaica y bajo qué ley está la mujer bajo la ley mosaica de su marido. Pero cuando el marido muere, dice, entonces está libre para casarse de nuevo. Entonces ahí ustedes pueden ver el uso de la palabra muerte, porque ahora nosotros, una vez que hemos sido reconciliados por medio de la fe en el Señor Jesucristo a Dios, estamos libres de la ley. Ya la ley para nosotros no tiene fuerza, la fuerza que tenía para el pueblo de Israel. Nosotros estamos bajo la gracia. Eso es solamente un paréntesis que le quería dar ahí para explicarles el asunto ese. Pero lo que vamos a ver hoy es el asunto de la reconciliación. Para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado la muerte en ella la enemistad. Entonces, aquí primero que todo quiero llevarlos a... Tenemos que entender las palabras, porque nosotros oímos las cosas, vamos a reconciliar. Ok, perfecto, reconciliar quiere decir dos personas se pelearon y después se unieron. Se reconciliaron las diferencias que tenían y llegaron a un acuerdo común y se dieron cuenta que hay algo mayor que los une, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la manera en que entendemos nosotros la palabra. Pero aquí estamos hablando de cuestiones técnicas y tenemos que entender lo que significa el asunto de la reconciliación en la Biblia, que sí tiene mucha vetación de esto que les acabo de mencionar, pero hay algo adicional. Entonces ahí es donde vamos. Primero que todo les quiero dar la definición y la descripción de lo que es la reconciliación. Entonces vamos a ver la doctrina de la reconciliación bíblica. Y la reconciliación misma es declarada como una doctrina en 2 de Corintios 5:18. Y se las pongo aquí en la pantalla para que las tengan ustedes. 2 de Corintios 5:18 nos dice, y todo esto procede de Dios. O sea que tenemos la fuente de la reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. O sea que ahí tenemos que el medio por el cual se logra la reconciliación entre el hombre y Dios es por medio de Cristo. En otras palabras, el hombre no puede iniciar la reconciliación con Dios. Dios tiene que iniciar la reconciliación con el hombre. Dios es el que da la reconciliación. ¿Y cómo la da? Por medio de su Hijo amado, por medio de la cruz. Y nos dio entonces el ministerio de la reconciliación. Entonces nos dice de qué se trata la reconciliación. No solamente somos reconciliados a Dios por medio de esto, sino que además de esto tenemos el ministerio de la reconciliación. Caramba, me parece que vi a mi hija allá atrás esperando a los niños, pero no vinieron. Ella vino ayer, se me olvidó decirle, y ahora regresó y ella tiene un compromiso. Sí, porque yo no veo a esta gente, yo creo que se olvidaron. Para que ella se pueda ir tranquila, por favor. Gracias. Pues bien, entonces, sí pueden ver el asunto, ¿verdad? Esa reconciliación es iniciada por Dios, no puede ser iniciada por el hombre. El hombre no puede decir, me reconcilio con Dios.
Hay una manera en la cual la reconciliación ocurre y solamente una, que es Cristo. Bien, entonces en Efesios 2:16 vemos, porque ahí estamos tratando este asunto. Ahora también en Colosenses 1, del 20 al 21, tenemos más explicación acerca del asunto, porque nos dice, y por medio de Él, de Cristo Jesús, reconciliar todas las cosas consigo. O sea que inicia la reconciliación. Dios, a través de su Hijo amado, tiene que dar la prenda más querida que tiene, que es su Hijo, ¿verdad? Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Ahí ustedes ven el método que utiliza para lograr la reconciliación. Método que ha sido explicado profundamente, ¿a quién? A las personas del Antiguo Testamento por medio de los rituales. Y cosa que estamos estudiando nosotros también. Entonces, por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Y después dice, repito, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Voy a hacer otra pauta aquí, versículo 45. No era ella, ¿verdad? ¿O sí era ella? Sí era ella. Sí, vino, fíjate. Ya le dijiste que no iban a venir ellas. Sí. Sí, sí, perfecto. Gracias mil. Bueno, entonces, perdón por la interrupción. El versículo 21 dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil con Dios, de ánimo hostil, ocupados en malas obras. ¿Ok? Siempre, fíjense que esto incluye a toda la raza humana. La raza humana sin Dios, debido a su potente naturaleza pecaminosa, aunque sean personas íntegras, aunque sean personas muy buenas, van a tener el asunto de las obras malas, porque es lo único que podemos producir. Las obras malas son cacos y las obras malas tienen que ver con el sistema cósmico, porque es la única programación que nosotros hemos tenido en nuestro corazón antes de llegar a Cristo. O sea que aquí nadie se escapa, ¿se dan cuenta? Y con estas obras que produce el corazón nefasto del hombre, no puedes reconciliarte con Dios por lo que tienes, por lo que tú haces, o decirle a Dios, porque puede que tú te olvides. You can go up, Katie, I'm sorry, just go up like that and it'll open. Yeah, it's backwards. Ok, entonces sí pueden ver ustedes pues lo que está ocurriendo aquí. Él es el que inicia. Aquí el punto importante es, Él es el que tiene que iniciar la reconciliación, porque Él es Dios y nosotros no podemos ir a Él, sino por medio de Cristo. Que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces es importantísimo desde ese punto de vista que la reconciliación la inicia el Dios Todopoderoso. Y nosotros somos los que, porque nosotros somos los transgresores, Él no. Nosotros somos los transgresores y Él nos está perdonando a nosotros las transgresiones que nosotros hemos hecho. Entonces, la palabra Irene, esa palabra Irene, que es el nombre de una mujer, Irene, es Irene, ¿verdad? Esa palabra griega que normalmente se refiere a la doctrina de la reconciliación, que es la paz. Entonces, la paz y la reconciliación son palabras sinónimas en tales pasajes como Efesios 2, del 14 al 15, que estamos estudiando, acabamos de estudiar uno de ellos. Lo vamos a ver de nuevo en Efesios 2, 17, en Efesios 4, 3 y en Colosenses 1, 20. Entonces, después lo vamos a ver eso, pero simplemente les doy dónde se encuentra la palabra Irene. Ahora, parte de la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz es la reconciliación. Porque son muchas cosas las que ocurren simultáneamente en la cruz, por la obra que Él hace. De paso, es la obra magna del universo entero. No hay una obra más grande en toda la creación, y me refiero a todo el sistema que existe, pues lo inerte y lo creado, pues lo que tiene vida. Nada es más grande que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, en Efesios 4:3 nos dice lo siguiente. Nos dice en Efesios 4:3. Aquí se los voy a poner para que ustedes lo puedan ver. Discúlpenme, aquí, Efesios 4:3. Ahí lo pueden ver ustedes. Esforzándose para preservar, donde se encuentra la palabra Irene. ¿Okay? Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí cuando aparece esta palabra paz, que es Irene, que tiene que ver con el vínculo de la paz, el vínculo de la paz para nosotros con Dios y con nuestros hermanos es el Espíritu. ¿Okay? Una vez que el Espíritu Santo a nosotros nos bautiza en el momento de nuestra salvación, que es otro de los ministerios que ocurren en la cruz, entonces nosotros tenemos esa paz para con Dios y para con los hombres. Ahora, ¿por qué? Porque ya en nuestro corazón no tenemos
el orgullo que produce eso y tampoco tenemos el odio. Nosotros sabemos que hay personas que nosotros no podemos ver ni en pintura, ¿verdad? Como los dirigentes pues, políticos de los países que han destruido los países, ¿verdad? Que a nosotros esa persona es... Pero ya nosotros no lo vemos de esa manera, sino que entendemos el asunto bajo un escenario más grande, porque esto toma parte de un escenario mucho más grande, y dentro de ese escenario grande está el problema de este individuo que causa estragos en un país. Entonces ya no lo ponemos en tan alta, fíjense la palabra que está, estima. Nosotros sabemos que no estimamos, nosotros estimamos a esa persona muy mal, ¿verdad? Pero ya no quitamos esa estima, nos quitamos ese problema de la cabeza, no estamos pensando ya en esa persona, porque nosotros sabemos que es parte de todo el problema que ocurre en el sistema cósmico. Entonces entendemos por qué pasa. No puedes hacer nada al respecto, porque aquí lo que hace que las personas fracasen es la falta de conocimiento de Dios. No tienes conocimiento de Dios, hay destrucción y eres presa fácil para el paganismo. Entonces, todos los creyentes son reconciliados con Dios en el momento que creen en el Señor Jesucristo, pero la obra de reconciliación en sí tomó lugar en la cruz. O sea que es esa obra magna de nuestro Señor Jesucristo la que causa que nosotros podamos entrar. Y por eso es tan importante que nosotros demos el Evangelio de la salvación, porque es a través de nosotros que ahora existe el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación está fuertemente vinculado con nuestra comisión como embajadores. Somos embajadores de la luz, embajadores de la reconciliación. Entonces, claro está, yo los quiero llevar al Antiguo Testamento para que ustedes vean cómo el pueblo de Israel aprendía estos asuntos, porque para ellos también era importante y ellos sabían que el Mesías iba a venir posteriormente. Pero en el Antiguo Testamento tenemos las ofrendas de paz de los sacrificios levíticos. Estos representaban la doctrina de la reconciliación. O sea que ellos también conocían el asunto, pero para ellos era enseñado para un proceso ritualístico, para que ellos aprendieran de qué se trataba. Entonces aquí les voy a poner a Levítico del capítulo 3, del versículo 1 al 17. Ahí lo tienen en la pantalla y dice, si su ofrenda es un sacrificio de paz, ahí está la palabra que se utiliza en el hebreo, en Levítico, los primeros 5 libros, recuerden, este es el libro que escribió Moisés, el Pentateuco, y después que recibe la instrucción divina. Ahora fíjense el tamaño de instrucción divina que recibe él, que él puede retener en su mente para poder escribirlo. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, si su ofrenda es un sacrificio de paz, y si la ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Permíteme poner aquí esto porque yo necesito leer esto mejor y necesito subir las letras. Bien, entonces, dice, si su ofrenda es un sacrificio de paz, y si la ofrece del ganado vacuno, macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada del tabernáculo de la reunión. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre por encima alrededor del altar. O sea, le está dando cómo es que el ritual funciona, ¿verdad? Después ofrecerá a la víctima el sacrificio de paz, como ofrenda quemada a Jehová. ¿Okay? Entonces ahí tienen ustedes que primero es una ofrenda quemada a Jehová, y esa ofrenda habla de la cruz. El sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras y los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados con los riñones se extraerá el sebo que cubre el hígado, y los hijos de Aarón lo harán arder en el altar sobre el holocausto que está encima de la leña en el fuego. O sea que ponen el cordero, ponen estas cosas y lo queman con el fuego. Si su ofrenda como sacrificio de paz a Jehová es del rebaño, o sea, un macho o hembra, resulta que ellos tenían, de acuerdo a la capacidad del individuo, lo que podían ofrecer. Que si una persona rica ofrecía algo, un buey, ofrecía un animal grande, ¿verdad? Si no tenía tanto, tenía una ovejita, porque casi todo el mundo tenía ovejitas, y tenía también, pollitos y pollos, ¿verdad? Para su propia alimentación. Entonces traían de lo que ellos podían para la ofrenda. En este caso está hablando de esto. Sin efecto las ofrecerá, sea macho, sin defecto, porque habla de la ofrenda del Señor Jesucristo, que no tiene mancha ni contaminación. Si la trae de un cordero, su ofrenda como ofrenda, lo presentará delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza. Aquí ven esto que ustedes ven aquí. Él pondrá su mano sobre la cabeza del animal
y con el cuchillo de sacrificio lo va a degollar él mismo. Este animalito tenía que vivir en la casa de ellos. Este animalito, como ustedes han visto en los estudios que hay mucho de Deuteronomio, no podían trabajar. Ellos no podían lucrarse con nada del animalito, porque era ofrenda para el Señor. Y en este caso era ofrenda de paz. Entonces, dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Luego, los hijos de Aarón rociarán la sangre por encima y alrededor del altar. Estamos hablando de la sangre del cordero. Perdón, gracias, de la sangre del cordero, ¿verdad? Y, claro está, nos habla de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida del cordero. Entonces, como ofrenda quemada a Jehová, el sebo y toda la rebadilla extraída desde la raíz del espinazo, de la parte de abajo hasta arriba, ¿verdad? El sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, junto a los costados con los riñones extraerá el sebo que cubre el hígado y el sacerdote los hará arder sobre el altar como alimento, ¿verdad? Si su ofrenda, como se hace el alimento, pues, si es una ofrenda de quemada a Jehová, el versículo 12, ok, estamos hasta el 13, si su ofrenda es una ofrenda de cabra, la presentará delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y luego los hijos de Aarón rociarán la sangre por encima de alrededor del altar y después ofrecerá de ella como su ofrenda quemada a Jehová. El sebo, fíjense cómo está hablando del sebo, ¿verdad? Esto es la parte gorda. El sebo, ¿verdad? El sebo que cubre las vísceras y todo el sebo que está sobre las vísceras, los dos riñones con el sebo que está sobre ellos, junto con los costados y con los riñones estará el sebo que cubre el hígado. El sacerdote los hará arder sobre el altar como alimento, ¿verdad? Y es una ofrenda quemada de grato olor a Jehová. Eso se consume en el fuego, ¿ok? Todo el sebo es para Jehová. Fíjense ustedes. Este será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Y aquí está, permítame poner eso, para aquellas personas que están en la dieta de keto. Este será, pero se los voy a explicar después, este será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. En cualquier lugar que habiten, no comerán nada de sebo ni nada de sangre. ¿Okay? Fíjense lo que está diciendo aquí. Ahora, para las personas que están en esta dieta de keto, ¿verdad? Dicen, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos yendo en contra de la palabra de Dios. No se están yendo en contra de la palabra de Dios. Estos son los animales que están siendo sacrificados a Jehová. ¿Okay? No para alimento, porque se consideraba como la mejor parte de los animales el sebo. Toda la parte de los gorditos de la carne, ¿okay? O sea pero en el caso, si era un animal reservado para Dios, no se podía comer, eso le pertenecía a Jehová, que era lo mejor, pues, de la parte. O sea, la paz o la reconciliación entre Dios y el hombre tenía que ser ratificada en cada ritual a través de la fe personal en el Señor Jesucristo, como era presentado. Ellos a través de los rituales conocían a Dios. Entonces, el medio de la ratificación de la fe en Cristo se encuentra en Hechos 16:31. Entonces aquí, vean qué interesante, porque en Hechos estamos hablando de los Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver con ¿qué? Con la parte histórica del inicio de la iglesia primitiva. Entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvado tú y tu casa. Entonces fíjense que ese es el método de la reconciliación. ¿Cómo te reconcilias? A través de la fe en el Señor Jesucristo. La única manera. Todo lo que se explicaba en el Antiguo Testamento, todo se refería al Señor Jesucristo, señoras y señores, desde el inicio hasta el fin. Es la persona más importante del universo y es nuestro creador, es nuestro hacedor y el que quita la transgresión de nosotros y nos reconcilia con el Padre. Entonces, para Él la gloria y el domingo sempiterno. Por eso los ángeles en el cielo, en el libro de Apocalipsis, le dan la gloria y el honor al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el título que utilizan una y otra vez en el libro de Apocalipsis, el Cordero de Dios, ahí donde se ve más ese título. Entonces, vemos que eso es lo que ocurre. La paz entre Dios y el hombre conduce a la paz entre el hombre y el hombre y la eliminación de los conflictos de personalidad. Interesantísimo, porque aquí entonces nosotros vemos que primero que todo la reconciliación se inicia con Dios a través de su Hijo, que lo envía sin pecado como Cordero de Dios para que nosotros seamos reconciliados con Dios. ¿Okay? Ahora, no es como nosotros pensamos que me voy a reconciliar con mi cónyuge, porque en ese caso están hablando de dos personas con naturalezas pecaminosas. Y sí, puedes tener una reconciliación entre los dos, pero aquí estamos hablando de una reconciliación de una persona perfecta con los seres imperfectos. O sea que es una cosa diferente que tiene que ser iniciada por Dios como invitación
para la gloria de Dios. ¿Okay? Para la gloria de Dios, porque para eso somos salvados. Y de nuevo, hoy en día estamos en tiempos de apostasía. Y por eso no ven tantas personas que vienen al Señor. Cuando se anuncia por trompeta que se enseña la palabra de Dios, debe estar el pueblo lleno de alegría en venir a conocerlo, pero no es así porque hay tanta distracción por todos los medios de comunicación que existen, que es algo impresionante. Aún nosotros mismos nos damos cuenta que a veces estamos en la casa y casi no hay mucha comunicación, hay un poquito de comunicación, pero el resto del tiempo estás viendo el teléfono por X motivo. Puede que estés leyendo, puede que estés haciendo algo, puede que estés contestando mensajes y nos damos cuenta que hoy, cuando tú tenías teléfono nada más no tenías tantos mensajes. Ahora es uno tras otro, tras otro, tras otro, si te suscribes, o sea que es el Pac-Man de tu tiempo, se está comiendo tu tiempo. Que no tienes demasiadas cosas que mantienen tu mente entretenida o ocupada, y por eso no tienes tiempo para conocer al Señor. Por eso la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe, no vendrán a conocerlo porque no le dan el valor que requiere la palabra de Dios. Entonces, que esté lejos de nosotros como congregación, pues alejarnos de la palabra de Dios, porque eso es lo máximo que nosotros podemos hacer. Entonces, en esta definición, aquí vemos el hombre es reconciliado con Dios, no de la otra manera. Dios nunca es reconciliado con el hombre. Pongan eso por escrito porque Dios no puede ser reconciliado con el hombre. El hombre tiene que ser reconciliado con Dios y el iniciador es Dios. Entonces, en la propiciación, Dios queda satisfecho con la obra del Señor Jesucristo en la cruz, y en la reconciliación el hombre es reconciliado a Dios por la obra de Cristo. O sea que es imperativo y el valor, el peso que tiene esa obra no se puede contar con dinero. Además, tú no la puedes comprar. Tú no puedes comprar tu alma ante la presencia del Señor con todo el oro del mundo. No puedes. Puedes ser un multimillonario, el hombre más rico, puedes tener trillones y tú tu alma no la puedes redimir por tu fuerza. Entonces no solo existe una barrera entre Dios y el hombre en el momento del nacimiento físico, sino que además existen barreras entre los hombres, entre el hombre y el hombre, causadas por el hecho de que el hombre ha nacido espiritualmente muerto. Ese es el problema que nosotros tenemos, causado pues por el pecado original de Adán. Y la muerte espiritual real es la separación de Dios en un estado de depravación e impotencia total. El hombre no tiene la potencia para establecer ese puente entre Dios y el hombre. No hay ninguna religión humana que lo pueda hacer. El hombre no puede lograr ese objetivo. No le alcanza su disposición mental para lograrlo. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender, que tenemos un privilegio que es tan extraordinario, tan maravilloso, que tenemos que hacernos de este privilegio. Entonces, de nuestra naturaleza pecaminosa desarrollamos fallas, debilidades y la arrogancia del complejo de inferioridad o superioridad. Los dos complejos son arrogancia. Hay personas que tienen ese complejo de inferioridad y yo creo que es generado normalmente, hay varios motivos por el cual se genera, pero normalmente han sido los padres que tratan o menosprecian a sus hijos y le dicen tú no sirves para nada. Tú le dices eso a un niño y le estás grabando en su mente el desastre más grande, porque el niño le hace caso a sus padres. Los padres deben de subir a sus hijos y decirle, tú vas a ser una gran persona, tú tienes toda la capacidad, Dios está contigo, o sea, todo lo bueno. Esa persona sabe desde chiquito que va a ser algo maravilloso. ¿Okay? Que, o sea, nadie lo va a detener porque ese es el programa que tiene. Tú vas a llegar hacia el programa que te han definido. Y solamente la palabra de Dios puede borrar algunas de las cosas malas que te han puesto. Pero de todas maneras eso está grabado en tu psíquico, en tu mente, ¿verdad? Y hay personas que destruyen a sus hijos pues maltratándolos o menospreciándolos o poniéndoles miedo o haciéndoles cosas así que, ¿verdad? Es una desdicha, pero así pasa. Y la otra es que hay personas que salen pues con ya sean impedimentos físicos o cosas que a ellos les hace pensar que son menos que las demás personas. Pero esas son cosas que se pueden remediar. De todas maneras, es la programación que tiene la persona la que causa que tenga éxito. No importa cómo sea la persona. ¿Okay? Si tú le pones la programación correcta te la da el Señor. El Señor nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no hay nada que tú no puedas hacer. O sea que es algo que para nosotros es un incentivo maravilloso. Pues bien, muchas de las barreras que existen son legítimas, señoras y señores, y no se pueden eliminar.
Pero debido a que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, nos podemos pues a la defensiva y nos sentimos amenazados por las otras culturas, por otras razas, por otros estratos sociales, por conceptos políticos o ideológicos. Esas son las cosas que causan esa pugna, pues, o ese choque cultural o de otra forma. O sea que cuando una persona no tiene una buena autoestima humana o espiritual, de paso, si la persona no tiene una buena autoestima humana porque no se la engendraron, no fueron programados de esa manera, cuando llegan a Cristo puede tener una espiritual y esa es maravillosa, esa sobrepasa a la otra. Porque nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos a medida que crecemos. O sea, es una garantía divina que si tú te mantienes con la palabra de Dios, tú vas a tener éxito. Garantizado por Dios. O sea, y el que lo garantiza tiene la omnipotencia para respaldar lo que Él te está diciendo. Y la omnisciencia para saber hacia dónde te dirige. Entonces, si nosotros estamos caminando con el Señor espiritualmente, nosotros sabemos que vamos a tener éxito. Pues bien, esas barreras llegan a ser la base para tratar de justificar la existencia y el medio ambiente propio versus la existencia y medio ambiente de las otras personas. Generalmente, como ustedes pueden ver, esa manera de pensar viene en comparación con otras personas, porque eso es lo que hace el ser humano. Se compara mejor que las otras personas. ¿Okay? Eso mantiene a la persona regresando a tratar de mejorarse para probarle a fulano de tal o a mengano de tal que yo sí soy capaz. Pero ese es el motivo equivocado. O para hacerle daño a una persona, deja que yo suba y te voy a hacer papilla. Eso, nosotros no podemos edificar nuestra felicidad sobre la infelicidad de otra persona. Eso no es bíblico. Nosotros, por las personas que hacemos, oramos por ellas. Si la persona de alguna manera te han ofendido, te han hecho algo malo, no tienes que tener ese odio con esa persona. Simplemente te pasas al amor agape y esa persona la tienes, pero la tienes separada. Tú no tienes que tener relación con esa persona, pero tampoco le vas a desear mal. Al contrario, vas a orar por esa persona para que llegue a Cristo. Porque si Cristo viene a su vida y comienza a crecer, esa persona va a cambiar radicalmente y va a venir a ti y te va a pedir disculpas porque estaba en otra onda. Y a todos nosotros nos ha pasado que hemos cometido errores. De una manera u otra hemos cometido errores. Aquí nadie está exento porque nadie es perfecto. Entonces, el asunto es ver las cosas y perfilarlas desde el punto de vista divino, para que nosotros podamos tener entonces esa paz y la tranquilidad que Dios da. Entonces la paz de Dios, Irene, para nosotros viene del conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces el resultado final es que si no tenemos eso, vamos a chocar. Culturalmente, vamos de una forma u otra, pues, conceptos políticos, estratos sociales, lo que sea, culturas, vamos a chocar los unos con los otros y no hay necesidad de que eso ocurra. Pues bien, entonces la reconciliación del hombre con Dios a través del ministerio de la salvación del Señor Jesucristo provee la base para remover las barreras entre Dios y el hombre. Fíjense, es una maravilla porque nosotros mismos en nuestra vida lo hemos experimentado. Yo personalmente lo he experimentado, que no tienes que atiborrar tu mente con odios, con personas. ¿Por qué? A lo contrario, pobrecitos, no conocen a Dios. Y a nosotros se nos ha llamado para ser los ministros de la reconciliación. Al contrario, dale la mano a la persona. Si no quiere, te limpias tus sandalias, como decía en el Antiguo Testamento, te quitas la arena y vas para otro lado, pero no le deseas nada malo a la persona. Lo que deseas para esa persona es que de alguna forma compatible con la gracia de Dios, esa persona tenga la oportunidad de oír el evangelio de otra persona para que mueva su corazón y esa persona tenga la oportunidad de ser salva. Aún tus enemigos. ¿Pero por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Vieron eso? Puede ser la peor persona del mundo, pero la voluntad de Dios es que esa persona se salve. Si es la peor persona que existe en el mundo es porque Satanás lo tiene así agarrado y no ve nada sino Satanás. Eso es todo lo que ve, lo que Satanás le da. Pero si él llega a ver al Señor, él suelta esa atadura que solamente la palabra de Dios puede hacer, entonces puede ser salvo. Y esa es una vida muy difícil de que entrar a Cristo por el poder de Dios la redime. Esa es la alegría del Señor. ¿Verdad que es interesantísimo? Cuando lo vemos de esa manera, entonces nos damos cuenta de la maravilla que tenemos en el Señor. Entonces, la reconciliación es definida en 2 Corintios 5:19. En 2 Corintios 5:19 vemos la reconciliación. Y se las pongo aquí de nuevo en la pantalla. Es 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Se dan cuenta en eso? O sea que cuando tú profundizas el asunto y te das cuenta de
de la maravilla de poder ver las cosas no de este nivel, sino de subir arriba como te subes en un avión y ver las cosas de otra manera. Ahora ves las cosas de una manera diferente. Esa manera de ver las cosas es el punto de vista divino. El privilegio tuyo es ahora que tú no ves las cosas como ven las personas que no tienen a Cristo ni esperanza ni vida eterna. Y aún como los cristianos que no conocen a Cristo, porque no han llegado a ese entendimiento. Entonces lo que tenemos es algo extraordinario. Es una felicidad extraordinaria. De ahí viene la paz, ¿verdad? La paz de Dios y la felicidad, que viene siendo ¿qué? El fruto del Espíritu Santo y el amor que sientes. O sea, todo el fruto del Espíritu Santo se va generando en ti a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vas entendiendo de qué se trata todo esto. El motivo por el cual estamos en la faz de la tierra lo entendemos. Entonces, lo que Dios dice estaba en Cristo, el Mesías, Cristo quiere decir Mesías, reconciliando al mundo consigo mismo. Es Dios el que hace esto, el que inicia la reconciliación, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. Cuando dice transgresiones, hay dos tipos de pecado, pues la transgresión y el pecado. Uno transgrede por falta de conocimiento, no sabía que esa era la ley, pero de todas maneras la violaste, y la otra la haces sabiendo. Sabes que es pecado y te entraste ahí porque tú querías hacerlo de todas maneras. ¿Okay? Y la otra es que no sabías que era. ¿Okay? Entonces, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que ahora no solamente a nosotros nos reconcilia con Él, sino que ahora nos da a nosotros, nos comisiona. Eso es una comisión real, señoras y señores. Yo no sé si ustedes lo ven, pero la comisión, ahora nosotros somos nombrados embajadores de Cristo y esta es la comisión real del Todopoderoso. Mire, ser comisionado por el presidente de los Estados Unidos como un embajador, imagínense lo que significa eso, ¿ok? Si tú eres puesto como embajador de los Estados Unidos en el país que tú quieras, ¿ok? ¿No es eso una cosa extraordinaria para tu vida? Como embajador, tú tienes todo tu salario pagado, un salario grande, no es un salario pequeño, estamos hablando de mucho dinero. Tienes la embajada que está completamente pagada, no solamente la embajada, sino todo el mantenimiento de la embajada. Eso significa chofer, significa jardinero, cocinero, mucamas, personas, tienes las personas que te hacen la agenda de tu horario, tienes secretarias personales, todo lo que tú te comas, todo el licor que compres, porque en las embajadas los ágapes y las fiestas son, o sea, es una finura impresionante, ¿ok? Te entras y vas a un lugar precioso, te atienden como rey, te dan lo mejor de lo mejor de lo mejor que existe. Todo eso es pagado por el país que te envía, porque eres el embajador, ¿okay? Y estás representando al país que te envió y por eso es el ágape tan impresionante con la persona más importante, ¿okay? Ahora, nosotros hemos sido llamados embajadores de Cristo y se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Sí se dan cuenta del valor que tiene esto? Primero envió a su Hijo para hacer la reconciliación. Y ahora nosotros somos de Él con los galardones máximos que solamente Dios nos puede dar. Entonces, en vez de esto, en nuestros pecados personales fueron imputados a Jesucristo en la cruz y fueron juzgados por Dios Padre. Entonces, la imputación de nuestros pecados a Cristo o la atribución a Cristo en el cuerpo de Cristo llega a ser el factor mayor en la remoción de todas las barreras entre nosotros y Dios. Ese es todo. Ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia. Puedes pedirle a tu Padre enfrente de su trono. Si tú cierras los ojos y oras, visualízate en el trono del Padre. ¿Okay? Lo que vas a sentir primero que todo es un amor impresionante. Mentalmente te vas a tirar al piso porque Él es tu todo, ¿ok? Él es tu Padre, Él es tu todo y tú sabes que todo viene de Él. Y en agradecimiento nosotros nos postramos ante Él. ¿Okay? No porque alguien nos lo dice, sino porque nosotros queremos, eso es lo máximo, no hay nada mayor. Entonces, es el factor mayor también de la remoción, no solamente entre Dios y nosotros, que ahora podemos entrar al trono, sino entre las demás personas, porque ahora conocemos el punto de vista divino, que nosotros no tenemos que pasarnos en esas ínfulas y tampoco pasar rabietas con personas. Eso no quiere decir que en el momento en que ocurre, en el fogón de un encontrón no puedes sulfurarte, pero créeme lo que rápidamente te vas a confesar y vas a echar atrás y te dices, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando mi naturaleza pecaminosa porque esta persona me sacó de comunión cuando pasó esto y yo le hice caso, porque tú entraste porque tú quisiste, porque te sacaron de la esfera de comunión,
pero fue un pecado, pero gracias a Dios que tiene la confesión para reanudar el caminar con el Señor Jesucristo. Pero la reconciliación ya está hecha y eso es lo que nos permite hacer todo eso. Pues bien, entonces veamos el vocabulario que tiene la palabra de Dios para hablarnos de lo que es la reconciliación. Y claro está, vamos al griego. Y aquí tienen ustedes el verbo catalazo. Le pueden sacar una fotografía a eso porque ahí tienen la definición completa de lo que utiliza la Biblia para dejarnos saber a nosotros este pensamiento divino. El verbo catalazo significa cambiar a una persona de un estado de hostilidad a un estado de tranquilidad y paz. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la palabra catalazo. Así se pronuncia en el griego. Dios es el sujeto en la voz activa, o sea, el sujeto es el que pone la acción de la palabra. Es un verbo, ¿verdad? La acción del verbo. Y el hombre es el objeto en la voz pasiva porque el hombre recibe la acción de catalazo, de la reconciliación. No la genera, el hombre no la puede generar, solamente la puede generar Dios. Entonces ahí tienen ustedes este primer verbo, es un verbo, y después tenemos otro más que es interesante, que es el nombre griego katalage. Ahí ven ustedes katalage, que simplemente significa reconciliación. ¿Okay? La palabra reconciliación. Y después tenemos un verbo compuesto que es apokatalazo. Ahí pueden ver el apo, la preposición apo, por arriba de. Por arriba, más de. ¿Okay? Es una forma intensificada del verbo y significa transferir de cierto estado. Estas palabras están unidas, pero es de cierto estado con C. Lo que pasa es que ustedes saben que a veces la computadora cambia los significados, porque estaba dictando de paso. Transferir de cierto estado, que era la muerte espiritual real, que era la que teníamos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo, al estado diferente, que es la salvación eterna. Ahora, si ustedes pueden ver, utilizando esta analogía que les quiero dar, el hecho de que aquí está esta barrera invisible, ¿verdad? Como la han visto en algunas de las televisiones, que tú, por la fe, pasas por esa barrera y ahora estás en el lado espiritual. Antes no lo podías ver. ¿Okay? Entonces, cuando te sales de la parte espiritual, entras a este lado de aquí. Sales a este lado de aquí. Pero es completamente diferente, porque aquí es donde tú puedes ver las cosas de una manera diferente. Entonces nosotros entramos a la salvación eterna, donde sabemos nosotros que que nadie nos la puede quitar, y por eso nosotros nos regocijamos y no sentimos ese dolor que tienen otras personas cuando se le muere un ser querido. Sí vas a tener un dolor momentáneo, porque es una persona que tú quieres, la tenías contigo, la atendías y tenía cierta rituales, pues, si lo puedes decir de esa manera, para atender a esa persona y viceversa, y el cariño y todo lo demás, que es algo muy bonito y es humano. Pero por el otro lado nosotros sabemos que esa persona está disfrutando de todo, está con el Señor, no más dolores, no más llantos, no más lágrimas, no más penas, está, y ahora hasta en el cielo pues puede ver los asuntos tuyos, ¿okay? Lo que le permite Dios, pero está en un lugar maravilloso, y eso es un confort para nosotros impresionante, porque nosotros sabemos que tarde o temprano lo vamos a volver a ver, porque son creyentes y están con el Señor. Entonces eso es. ¿Quién causó eso? Apocatalazo, la palabra de Dios, la reconciliación divina con todos nosotros. Entonces, este verbo compuesto enfatiza el hecho de que solamente Dios es la fuente de la reconciliación y el hombre no puede hacer absolutamente nada en la reconciliación, simplemente recibir por medio de la fe lo que Dios le ha dado. No puede ser de otra manera, señoras y señores, si no hubiera gente que entraba por sus propias obras. Y después de esto, lo que les quiero, ya casi estamos terminando, el nombre griego, con este terminamos, el nombre griego Irene, y también se lo pongo aquí, estas son las definiciones que les quiero dar de esto para que las tengan en la pantalla. El nombre griego Irene, así se escribe, es traducido paz, y es un sinónimo de la reconciliación, y enfatiza la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz como removiendo la enemistad entre el hombre y Dios, removiendo la barrera. ¿Okay? O sea que la remoción de la barrera entre el hombre y Dios es completamente quitada de nosotros, y esa barrera es similar, se lo puede decir de esta manera, al velo que cubría el lugar santo del lugar santísimo, porque este velo habla
de lo humano a el cielo. ¿Okay? Ahí donde es la residencia de Dios. Entonces, eso es lo que ha logrado el Señor Jesucristo por nosotros, y la próxima semana pues vamos a venir y vamos a continuar viendo este asunto. Es muy interesante. Nosotros, a medida que lo estudiamos, nos damos cuenta de la importancia que tiene esto, y sobre todo comprender el significado verdadero de la palabra reconciliación. ¿Okay? Entonces ahí terminamos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer estos conceptos, para subir a través de tu palabra al punto de vista divino, que es el que deseas de tus hijos, para perfilar las cosas de la manera que tú las has diseñado y por qué funcionan como funcionan. Te damos las gracias por esta oportunidad de aprender tu palabra, y te pedimos que todos nosotros produzca la máxima cantidad de obras de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Gracias. You are very welcome.